Quiero que tomes asiento por un momento, porque de lo que yo les quería comentar el domingo, en mis anotaciones, solamente estuve hasta la cuarta parte de mis anotaciones. Entonces quiero compartir el final. Lo que pasa es que cuando uno lleva la palabra de Dios, tú tienes que saber hasta dónde es. Amén. Siempre que des la palabra, no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Y tú puedes tener una palabra, pero si el Señor ya hizo su obra o hizo lo que tenía que hacer, tú tienes que dejarlo hasta donde Él te indique. Amén. Pero me pidió continuar, así que tenemos que continuar. Amén. Porque si no íbamos a durar hasta las 3 de la tarde y yo no quería hacerles esa maldad a ustedes. Bueno, sí. Entonces estuvimos hablando en una de las palabras, uno de los textos que estuvimos compartiendo el domingo en Apocalipsis, que fue uno de los relevantes, ¿no? Que está en Apocalipsis 3:14. Y solamente voy a pasear un ratico para poder entrar. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 15: yo conozco tus obras. ¿Recuerdan eso? Le habló a qué iglesia, a ver. A la Odisea. A la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablando de esa tibieza espiritual que a Dios no le agrada. Y les hablaba de que esa tibieza espiritual es interesarse más por las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. Y les dio otro verso importante en Romanos 8:5 que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cada día tenemos que pensar más en Dios, involucrarnos más en las cosas de Dios, vivir conforme al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver, iglesia, a ver. Son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fidelidad, fe. Entonces la palabra de Dios te da ese fruto del Espíritu y te habla también de las obras de la carne. Y en las obras de la carne te dice una cantidad de cosas: la mentira, la discordia, las divisiones, etc. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos las cosas de la carne y evitemos estar pensando en las cosas de la carne y seamos más espirituales. Amén. Y que esa tibieza espiritual que les decía, que tiene que ver con ese estado de estar en la carne, es el que Dios aborrece. Entonces, ¿qué el Señor nos quiere enseñar? Entonces, a vivir en el Espíritu y acercarnos más a Él. Por eso que Él decía, vamos a ver en la palabra, ¿dónde es que estábamos leyendo? Ya va, que de aquí no me ubiqué. Ajá. Ok, fíjense que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este día es que Dios necesita que nos acerquemos a Él para que nos dé de su calor. Amén. Es decir, para yo poder agradar a Dios, yo no puedo ser ni frío, no puedo ser tibio, porque a Dios no le agrada. Dios quiere que yo esté en el calor de su espíritu. ¿Cómo yo voy a estar en el calor de su espíritu? Buscándolo en oración, en adoración genuina. Y estábamos hablando el domingo de ser una iglesia genuina. Una iglesia que hablando de tú y de ti y de mí. Una iglesia que ame a Dios y que su fe sea genuina. Entonces Dios quiere darnos de su calor y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él cada día y que podamos agradarlo, que podamos hacer las cosas para agradarle. Estuvimos hablando
de ese servicio que le brindamos a Dios, pero no podemos pensar que servir a Dios es lo mismo que la relación con Dios. ¿Verdad que estuvimos hablando también de eso? Una cosa es servir a Dios y otra cosa es la relación que nosotros tengamos personal con el Señor. Y muchas personas en el servicio a Dios, como están tan afanados en ese servicio, y está bien que nosotros nos aboquemos en el servicio a Dios, pero no nos podemos olvidar de lo más importante, que es tener una relación con Dios. Y a veces cuando estamos en el servicio a Dios, nos olvidamos de Dios, y ahí es cuando nos volvemos personas frías espiritualmente, tibias espiritualmente, y a Dios no le agrada. Entonces los cristianos que están en el calor del Espíritu de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los cristianos que están en oración, los cristianos que están buscando las cosas de arriba, los hijos de Dios que se interesan por las cosas de Dios, se interesan por lo espiritual. En estos días hablaba con una persona y la persona me decía: yo siento que Dios me está llamando. ¿Usted sabe qué es eso? Cuando Dios te está llamando. Y decía: yo siento porque estoy sintiendo esto y aquello. Yo le decía: sí, Dios te está tratando contigo para que tú te acerques más a Él, para que tú te entregues más a Él y para que las cosas de Dios sean tu principal interés. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? La oración, la búsqueda, el querer agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Porque lo más real que nosotros tenemos en esta vida es Dios. No es el carro, no es la familia, no es la gente que está a nuestro alrededor. Lo más real que nosotros tenemos es a Dios. Dios no falla, Dios no tiene fecha de caducidad, Dios no se muere, Dios siempre es verdadero, real. Dice la Biblia que su reino es sempiterno, es decir, por la eternidad y la eternidad y la eternidad. Él no falla, no muere, no desaparece, no deja de existir. Él siempre es. Por eso que dice la palabra que es el mismo hoy, mañana y siempre. Por eso que Él es lo más real que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener los mismos intereses de Dios. Cuando yo estoy en el calor del Espíritu de Dios, cuando estoy en Él, que es como a Él le agrada, entonces los intereses de Dios son mis mismos intereses. Y yo busco la manera de agradar a su corazón siempre. Hablamos también de esa fe genuina. Pero también hablamos un poquito del amor genuino, el amor genuino a Dios y a su obra. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 2 al 4, Tesalonicenses. El apóstol Pablo aquí estaba orando por esta iglesia y les decía: damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Es decir, Pablo oraba por estas personas, acordándonos sin cesar. Fíjese esto: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en esta iglesia, a las personas por las cuales el apóstol Pablo estaba orando, eran personas que estaban entregadas a la obra de Dios, estaban haciendo un trabajo de amor, eran constantes en la esperanza, en su fe, en la esperanza en Dios. Dice, y su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Es decir, él oraba para que ellos se mantuvieran en ese trabajo en la obra de Dios, en ese amor en la obra de Dios, en esa obra de fe que ellos estaban haciendo, que ellos se mantuviesen constantes en la esperanza del Señor Jesucristo. Son características que debemos tener nosotros los que seguimos al Señor. Servirle a Dios. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, por supuesto que es un trabajo arduo. Se requiere esfuerzo. A veces nos cansamos, por supuesto que sí.
a todos los que trabajamos acá, en la causa de nuestra fe. Pero una de las cosas que podemos resaltar en esta palabra es que el apóstol Pablo decía que ellos eran perseverantes en lo que hacían, eran constantes en su perseverancia. Fíjense algo, eran constantes en lo que hacían y eran perseverantes también. Ahora fíjense algo: amor genuino, fe genuina, esperanza genuina. Hay personas que pueden confundir el deseo con la esperanza. Yo deseo ganarme esto, yo deseo tener esto. Cuando tú tienes esperanza en Dios, es más que un deseo. La esperanza en Dios es confiar en lo que Él ha dicho, confiar en su palabra, creer que lo que Él ha dicho, así será. Por eso que nuestra esperanza en Dios también tiene que ser genuina. Yo no puedo ser como cualquier persona sin conocimiento o sin entendimiento de la palabra de Dios. Bueno, yo quiero un carro, entonces vamos a cruzar deditos para ganarnos el carro o para tener el carro. No sé si me dio a entender. No, un hijo de Dios no cruza los deditos para tener buena suerte. Un hijo de Dios tiene una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Cree una esperanza viva y una esperanza genuina. Cree que lo que Dios ha dicho en su palabra para su vida se cumplirá. Cree que lo que dice la palabra de Dios es así. Tiene una esperanza genuina y verdadera. ¿Qué es lo que nos enseña esa palabra en 1 Tesalonicenses? De que estas personas tenían una esperanza, una expectativa de confianza real, genuina, en que el Señor era el Señor, de su fe, de su esperanza. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hoy reafirmar en nuestra vida. Ser perseverantes en el servicio a Dios. Una perseverancia en su servicio, pero también sabiendo de que tenemos que mantener nuestra relación con Dios siempre también genuina y viva. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice estas cosas, que habla de esa esperanza, de esa constancia que ellos tenían, de esa obra que ellos hacían con amor, entonces él los motivaba a ellos a que continuaran con esa esperanza, con esa constancia y con ese amor. Y esa es la palabra que Dios nos da también en este día, que podamos ser perseverantes. Ahora, el Señor le habla a sus fieles. ¿Cuántos son fieles del Señor? Ahora el Señor le habla en Apocalipsis a una iglesia fiel, perseverante, con amor genuino, con fe genuina, a una iglesia llena de esperanza. No que desea que algo va a salir bien, no que cruza los deditos, no, una esperanza genuina y viva. Y eso está en Apocalipsis 3:7. Y le habla el Señor a la iglesia Filadelfia. Vamos a leer allí. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7 dice: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Escucha esta iglesia: el que abre y nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, dice, lo que él abre, dice la palabra, lo que él abre, nadie puede cerrar. Por eso que tú tienes que orar confiando que lo que el Señor tiene para ti es tuyo. Es tuyo. Por eso cuando tú ores, cuando tú intercedes, cuando tú clames al Señor, tú tienes que orar en fe, creyendo, en esperanza, creyendo que lo que Dios dice en su palabra se cumplirá en tu vida. Por eso que tú tienes que aprenderte la palabra de Dios, aprender sus principios, aprender los deseos de Dios, aprender los pensamientos de Dios. Pero cuando tú llegues a la oración, tú llegues a la oración con los pensamientos de Dios,
creyendo. Esta palabra es importante, tú te la tienes que aprender de memoria. Y tú te le puedes presentar a Dios y le dices: Señor, tú dices en tu palabra que tú eres el que abre, y cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar. Yo vengo aquí, Señor, en fe, creyendo en tu palabra. Yo voy a tocar esa puerta, Padre, y esa puerta cuando se abra, yo sé, Padre amado, Señor, porque tú la abres para mí, Señor. Y esa puerta es mi bendición. Creer en lo que dice la palabra de Dios, eso es fe, eso es tener una esperanza genuina. Lo que Él abre, dice la palabra de Dios, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. ¿Cuántos creen esa palabra? Versículo 8 dice: yo sé todo lo que haces. Fíjense, dice la palabra de Dios: yo sé todo lo que haces. ¿Se dan cuenta de eso? Importante. Y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero aquí Él está hablando a una iglesia genuina. Ya vamos a seguir leyendo. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra. No crean que aquel que es espiritual y que conoce la palabra de Dios siempre está con las fuerzas a millón. No. A veces nos sentimos como débiles. A veces nos sentimos afligidos en nuestro espíritu. Pero cuando tú eres una persona que obedeces a Dios y que lo amas con todo tu corazón, Él renueva tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque no es pecado que tú en un momento dado te sientas afligido, o que en algún momento dado te sientas ansioso. Tú puedes sentirte en ese estado un momento dado de tu vida, pero luego tienes que reflexionar, luego tienes que entrar en sí y decir: Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo lo que tú dices, mi Dios amado. Y por eso, Padre, que aunque está pasando este problema en mi vida, yo creo que tú puedes solucionarlo. Yo sé que tú puedes actuar. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Amén. Y Dios sabe cuando tú te sientes así, con poca fuerza. Aquí lo dice. Dice la palabra: yo sé todo lo que haces. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Amén. Hay momentos cuando nos sentimos así, pero Dios reconoce, porque sabes que Dios ve todo. El domingo hablábamos de que Dios ve todo lo que nosotros hacemos, ve nuestras obras, todo lo que nosotros hacemos. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando le rendiremos, cuando llegue el momento de rendirle cuenta a Dios, nuestras obras serán todas probadas, tanto las buenas como las malas. Todo será probado y puesto al juicio de Dios, y le tendremos que rendir cuenta a Dios por todas nuestras obras. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Te mantuviste fiel, aún en medio de tu debilidad, aún en medio de tu situación difícil. Cuando te sentiste sin fuerza, debilitado, el Señor nos dice en su palabra: pero he visto que has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dice: mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. ¿Cuántos perseveran en el Señor? Persevera, persevera. No permitas que nada te aparte de Dios. Nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ni la abundancia, ni el dinero, ni el trabajo, ni el amor. Nada te aparte del Señor. Si te estás enamorando de alguien que no quiere nada con Dios, estás metido en un grave problema, o te has metido en un gran problema,
O lo atraes al Señor, o la atraes al Señor, o te alejas. Pero no puedes tú convertirte a ellos, porque nada te puede apartar de Dios. Cuando tú eres de Dios, eres de Él. Y no puedes permitir que nada en este mundo te aparte de Dios. Lo siento. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Se fijan cómo Dios hasta asegura nuestro futuro? Nuestro futuro es asegurado por Dios. Yo vengo pronto. Amén, iglesia. ¿Pero cuándo? Pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. ¿Cuántos se van a aferrar a lo que tienen? Tú sabes que tienes la salvación, a Dios, su bendición, su presencia, su verdad. Fíjense cómo el Señor le habló. ¿Cuántos quieren ser la iglesia Filadelfia? ¿Ah? Yo quiero ser la iglesia Filadelfia, mis amados, lo siento, pero esa es la iglesia que yo quiero ser. Aunque tenga poca fuerza, esa es la iglesia que yo quiero ser. Pero yo no quiero ser las otras iglesias, porque el Señor les habló duro y el Señor se enojó con ellas. Pero yo quiero verme reflejada en esta iglesia. Dice: yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, a Cristo, al Señor, a tu Padre eterno, a su presencia, a su verdad, a su palabra, para que nadie te quite tu corona. Escucha, iglesia, versículo 12. A todos los que salgan vencedores. ¿Cuál es el vencedor? El que persevera, el avivado en su fe, el que busca de Dios, el que tiene una fe genuina, auténtica, esperanza viva, esperanza genuina en el Señor. A los que no niegan al Señor, a los que obedecen su palabra, a los que no se avergüenzan del Evangelio, a los que no se avergüenzan del Señor, a los que no se avergüenzan de Dios, a los que no se avergüenzan de su manifestación, a los que no se avergüenzan de Él en ninguna parte. A todos los que salgan vencedores los haré columnas los haré columnas en el templo, dice la palabra de Dios. Versículo 12. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Es decir, siempre nos mantendrá cobijados, siempre nos mantendrá resguardados. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces, esta es una palabra para un despertar espiritual, mis amados. Para entender que yo debo tener una fe genuina, debo ser una iglesia genuina, creer que Dios es real en mi vida, que Él existe. Llegar delante de su presencia con confianza, con convicción, con amor. Tener mi esperanza firme, viva en Él, que lo que dice su palabra se cumplirá en mi vida, que sus promesas se cumplirán en mi vida, que lo que Él dice es así, que cuando Él abre puertas nadie las puede cerrar, que cuando su bendición está en mi vida, porque la está. Tú tienes que creer que la bendición de Dios está sobre ti, porque eres un hijo de Dios apartado para Él. Pastora, pero ¿cómo hago? Si hay cosas que no tengo, las vas a tener. Cree, sigue principios importantes que están escritos en la palabra de Dios.
Busca la manera de obedecer los principios importantes que están en la palabra de Dios, que no puedes fallar, que no puedes olvidar. Principios financieros que están en la palabra de Dios, ponlos en práctica en tu vida. Principios de comunión con Dios, de fe. Busca la manera de crecer en tu fe en el Señor, de apartarte de todo aquello que a Dios no le agrada, de empezar a buscar tiempos especiales en la presencia de Dios, de dedicar tiempo a la oración, a la búsqueda en el Señor, de interesarte más por leer las Escrituras, de leer la palabra, de buscar momentos para leer las Escrituras, de interesarte por lo que a Dios le interesa, que los intereses de Dios sean tus mismos intereses. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Todos. Entonces, interésate por las cosas de Dios y Él te dará todo lo que a ti te hace falta. Pero tenemos que buscar de Dios en todo momento. Fíjense lo que el Señor le dice a estas iglesias. Una palabra, a algunas le dijo una palabra confrontativa, le dijo palabra de exhortación, los amonestó y reconoció que sí, eran personas que le servían y eran personas serviciales y todo eso, pero también les reprendió su falta de búsqueda, su falta de convicción, el dejar o permitir ciertas cosas en su vida que no eran buenas delante de Dios. Usted se pone a leer todo lo que el Señor le dijo a las 7 iglesias, a las iglesias del Apocalipsis, se dará cuenta que es una palabra de exhortación, pero que nos enseña, que nos da lecciones en nuestra vida. Por eso que yo te invito en esta hora que mantengas tu esperanza en el Señor, que perseveres en su palabra, que no dejes de buscar de Dios. ¿Cómo alimentarás tu fe, tu esperanza en el Señor? Congregándote. No solamente viniendo un domingo, viniendo un martes. Los fieles de Dios son los que vienen los martes, ¿sabes? Los que quieren más. Los que no se conforman, los que quieren más. Quieren más, quieren más, quieren crecer, quieren aprender, necesitan. Cualquiera puede venir un domingo, ¿saben? Pero el que viene el martes deja muchas cosas para estar aquí. Porque es un día donde tiene que trabajar, donde tiene que hacer diligencias, es un día activo, pero viene. Quiere decir que tú estás buscando las cosas de arriba, quiere decir que tus intereses son los intereses de Dios. Y sabes que Dios eso lo galardona, Dios eso lo ve, porque Él ve cada cosa que nosotros hacemos para Él. Amén. Por eso que yo te invito a que te pongas en pie y le pidas a Dios en esta hora que haga una iglesia genuina. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero que tú me hagas una iglesia genuina, llena de fe, dile, llena de esperanza. Padre, enséñame a creer en tu palabra por encima de todo, dice el Dios. Quiero creer en ti. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando estamos en la dificultad, en el problema, se nos puede olvidar que Dios es sobrenatural y todopoderoso. Pero Dios quiere que en esos momentos te acuerdes de que Él es sobrenatural y es un Dios de milagros y puede hacer las cosas imposibles posible. Por eso dile a Dios en esta hora: Señor, hazme creer en ti, enséñame a creer en ti por encima de todo. Señor, que mi fe, Padre amado, trascienda. Yo quiero ser un hombre y una mujer que trascienda en su fe. Padre, un hombre y una mujer, Padre Santo, un hijo tuyo, mi Dios amado, que entienda, mi Dios, que debemos creer que tú existes, que eres real. Permite, Padre amado, Señor, que yo pueda ser una persona, que yo pueda ser un hijo tuyo, Padre amado, entendido en tu palabra, Señor, y que mi esperanza siempre esté viva.
que yo pueda creer en tu palabra, que yo pueda obedecer tu palabra, que tú me puedas ver, Padre amado, como esa iglesia, la Odisea, mi Dios amado, y yo pueda permanecer fiel, Padre amado. Dile, Señor, yo te pido, Señor, que abras las puertas que son para mí. Padre, en esta hora te pido, como tu palabra dice, Señor, que tú eres quien abre las puertas y que nadie las puede cerrar. Yo creo, dile, yo creo que esa palabra es para mí, mi Dios amado, y por eso que en esta hora me aferro a esa palabra, Señor. Padre, me aferro a tu palabra, Señor. Quiero buscar tu rostro, mi Dios amado. Quiero creer más en ti. Dile, Señor, quiero obedecer tu palabra, Señor. Quiero, Padre, agradar tu corazón. No me quiero ver reflejado en una iglesia fría. No me quiero ver reflejada en una iglesia tibia. Me quiero ver reflejada en una iglesia que busca tu calor, Padre amado. En una iglesia que busca más las cosas del Espíritu que las cosas de la carne. En una iglesia, Padre amado, Señor, que busca, Padre amado, Señor, la santidad, mi Dios amado. El estar apartado para ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo quiero estar, Señor, siempre apartado para ti, mi Dios amado. No quiero, Padre amado, Señor, estar siempre interesado en las cosas de la carne, Padre amado, que no me convienen. Yo quiero, Padre amado, tener apetito e interés por las cosas del Espíritu. Señor amado, te pido, mi Dios, que me puedas renovar, que me puedas activar desde lo profundo de mi corazón, Padre amado, para buscar tu rostro, para buscar tu reino, Padre. Que así como tú me estás llamando, Señor, yo pueda aceptar el reto, yo pueda acercarme a ti. Que si tú quieres que yo me sumerja, yo me sumerjo. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios quiere y Dios nos llama para que nos sumerjamos en su Espíritu, pero queremos mantenernos en la orilla, no nos queremos sumergir. Pero el llamado que Dios le está haciendo a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, es que nos sumerjamos en el Espíritu de Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Por eso que tenemos que romper estructuras, por eso que tenemos que buscar más de Dios, por eso tenemos que interesarnos por las cosas del cielo, por las cosas de Dios, para que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. No creas que estando distraído solo en las cosas de este mundo y en las cosas de la carne vas a recibir de Dios. Tienes que buscar de Dios en el Espíritu para que Él te pueda llenar. Por eso dile, Señor, yo necesito de ti. Levanta tus manos y dile, Señor, yo necesito de ti. Dile, Señor, sumérgeme en tu Espíritu, mi Dios amado. Tú quieres más de mí, yo también quiero más de ti. Tú quieres más de mí, Señor, yo también quiero más de ti, Señor. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero, Padre amado, mantenerme fiel. Yo quiero crecer espiritualmente. No quiero retroceder jamás, Señor. Quiero avanzar, pero contigo, agarrado de tu mano, perseverante. Tu palabra dice, el que persevera hasta el fin, el que persevera, no me dejaré quitar la corona, Señor, porque yo quiero aferrarme a ti. Dile, Señor, me aferro a ti. Dile, Señor, me aferro a ti, Señor amado. Me aferro a tu palabra. Me aferro a tus promesas. Me aferro a tu sacrificio. Me aferro a lo que hiciste por mí. Me aferro a la salvación de mi alma. Me aferro a la fe. Oh, Señor, me aferro a tus promesas. Oh, dile, Señor, yo necesito de ti, mi Dios, cada día. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, yo necesito de ti cada día, Señor? ¿Cuántos pueden hablar con Dios y decirle, Señor, mi vida te pertenece? ¿Sabe? Comienza a orar en esta hora desde el corazón y decirle, Señor, yo necesito de ti. Tú conoces mis debilidades, Señor. Allí el Señor nos decía en esa palabra, aunque tienes pocas fuerzas, pero has obedecido mi palabra y no has negado la fe. Tal vez en este momento te sientas con pocas fuerzas, pero el Señor te dice,
Has obedecido mi palabra y no has negado mi fe. Y sabes, por eso que el Señor derrama sus promesas ante ti, en tu vida. ¿Por qué? Porque has sido fiel. Has sido fiel. Y dile: Señor, Padre, yo quiero ser fiel todos los días de mi vida, Señor. Yo quiero agradarte todos los días de mi vida, Señor. Yo necesito de ti, mi Dios amado. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame, Padre. No quiero retroceder, no quiero caer, no quiero detenerme. Quiero avanzar en mi fe, Señor, porque necesito de ti. Porque me di cuenta que tú eres lo único real en mi vida. Padre, nada se compara contigo, Señor. Nada se compara con tu amor. Nada se compara con tu fidelidad. Y por eso que doblo mis rodillas. Por eso te adoro. Por eso te alabo. Por eso te reconozco. Por eso te exalto, por eso oro, por eso te busco, por eso te sirvo, Padre amado, Señor, porque tú eres, Señor, lo más importante en mi vida. Con tus manos en alto allí, habla con el Señor, dale las palabras que salgan de ti, palabras de fidelidad, palabras de amor, pactos con Dios, que salga de ti compromiso con el Señor, que salga de ti fe, que salga de ti esperanza, que salga de ti la palabra de Dios, que salga de ti afirmaciones, que salga de ti la fe que hay en tu corazón. Eso es lo que debe salir de tu boca en esta hora. Oh Señor, te adoramos, Padre.